Hola, muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias por estar aquí presentes a esta segunda presentación de casos de viruela del mono en el país. Vamos a hacer una actualización de la presentación inicial que hicimos, ya que los casos complejos de viruela del mono siguen aumentando. Entonces les hemos preparado una lista, digamos, de varios hospitales de los casos complejos que se están presentando. ¿Me permiten? Voy a compartir mi pantalla un ratito. Entonces, en nombre de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, les damos la bienvenida a esta segunda presentación de casos complejos de viruela del mono. Como repito, el Perú, acabo de revisar la data, está ocupando ya el segundo lugar de tasa acumulada mundial de casos, está en el segundo lugar después de España, ya superando a Portugal en el número de casos. Y hoy en día ya también está quedando claro quiénes son las personas más afectadas y sobre todo las más hospitalizadas, diríamos, ¿no? ¿Quiénes más se están hospitalizando? Tenemos una población de personas viviendo con VIH que son los más afectados. Y eso también se está notando en el Perú. En todo lo que estamos observando, se está notando lo mismo. Esta es una actualización, como les decía, en noviembre de 2022. Vamos a hacer una presentación de casos. Tenemos casos del Hospital Arzobispo Loaiza, va a empezar el doctor Eduardo Matos, médico asistente del Hospital Loaiza, que está dirigiendo actualmente la unidad de VIH. Tenemos un caso también neurológico, compromiso neurológico, el doctor Moisés Wincha Maldonado, jefe de epidemiología del Hospital Loaiza también. Recordemos que el Hospital Loaiza está viendo más o menos entre el 25 y 30% de los casos a nivel nacional, está acumulando una muy buena experiencia y algo de eso también nos van a hablar los colegas. Tenemos un caso que ha causado digamos, un problema en cuanto a decisiones, ¿no? Por ejemplo, nos va a presentar la doctora Nidia Calderón un caso en San Martín, que se ha presentado a una gestante con trabajo de parto con lesiones activas difusas, digamos, en el cuerpo, y qué hacer. Es un caso que se podría presentar en cualquier lugar del Perú, entonces hay que tomar decisiones ahí. La doctora va a presentar más o menos de qué se trata esto. El doctor Cristian Resurrección nos va a presentar un caso fatal de monkeypox, VIH y HTLV, paciente coinfectado. El doctor Jimmy Paul Lipa, desde Salud Arequipa, nos va a presentar un caso complejo también con necrosis en área genital, que es algo que se está viendo, digamos, los reportes mundiales también están reportando esta patología con bastante o regular frecuencia. Lo mismo el doctor Juan Carlos Castro nos va a presentar un caso de complicaciones genitales también. Entonces, como les decía, hay mucho que orientar acá. He estado revisando mucho de la data mundial. Algunos se han apresurado un poco en hacer limpiezas quirúrgicas. Parece que no va por ahí la cosa. No hay nadie que dé la última palabra todavía sobre el manejo de estos casos, pero como repito, hay una experiencia que compartir. Y finalmente el doctor Miguel Villegas nos va a compartir algo de la data que tiene de los casos también en Lambayeque. ¿De acuerdo? Entonces, pidiéndole a los ponentes que resuman promedio de 10 minutos máximo los casos, ya que tenemos, como ven, aquí 6 que ponen. Algo muy breve, solamente para hacer notar esto. Esto lo he revisado, actualizado hasta la data del 5 de noviembre. Perú ya tiene la segunda tasa más alta acumulada del mundo. O sea, en América ya habíamos superado a Estados Unidos en la tasa acumulada, y hasta el 5 de noviembre que está actualizada ahí, pues Perú ya tiene la segunda tasa más alta del mundo. Y no es raro que estemos viendo estos casos que, si bien es cierto, representan un pequeño porcentaje del total de casos, pero en algún momento vamos a tener que enfrentarlo, y por eso es importante que los colegas compartamos esta información como clínicos en todo el Perú con el resto de colegas. Esto ya lo saben, esta epidemia no ha cambiado mucho, digamos, en cuanto a porcentaje en el mundo. En el Perú también se podría hablar de una epidemia concentrada en un subgrupo de hombres que tiene sexo con hombres, y que tiene en el Perú, sobre todo, una alta tasa de personas viviendo con VIH afectadas, ¿no? Revisando la data mundial, promedio son 40-45% de pacientes VIH. Perú empezó con casi 70% y ahora se ha estabilizado en más o menos un 55 a 58% del total de casos en personas viviendo con VIH. Es bastante elevado. Y tenemos un 85% reportado que está en tratamiento antirretroviral y un 15% que no. Un dato también
muy importante y bueno, lo que comparte el ministerio, más o menos el 4.5, 4.7%, ha tenido necesidad de hospitalización, que no es despreciable, ¿no? No es un número bastante bajo. Y hay reportes, acuérdense, en el SINADEP se están compartiendo datos de fallecidos y seguramente, como reportaron los colegas, hay dificultad para reportar cuál es la causa básica de la muerte, ¿no? Que en caso de viruela del mono se hace todavía más complicado. Al igual que en el resto del mundo, y nosotros sin necesidad de vacunación, los casos están disminuyendo, los casos semanales, eso no quiere decir que la epidemia esté acabando, los casos siguen acumulándose, hay casos, pero comparado, digamos, con los 2, 3 meses previos, desde mayo que inició esta epidemia fuera de África, bueno, los casos semanales también están disminuyendo en el Perú, entonces y no se le puede atribuir eso a ninguna vacuna. Muy bien, estos son los casos que hemos compartido como observatorio de la SPEI hace buen tiempo ya, y bueno, eso ha cambiado bastante con los casos que hoy día nos van a presentar los colegas. Bueno, sin más preámbulos, quisiera pedirle al doctor Eduardo Matos que inicie su presentación. El doctor Matos, médico asistente del Hospital Loaiza, actualmente dirige la unidad de VIH en el hospital. Doctor Matos, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Celis? Un gusto saludarlo. Y también por su intermedio a todos los colegas que estaban presentes. Veo aquí en la pantalla buenos amigos que no veo hace mucho tiempo, porque el resto de la pandemia ya felizmente está aparentemente acabando y nos vamos a volver a ver. Voy a compartir mi pantalla para poder ver que podamos ver el caso clínico. Y este es un caso clínico que voy a presentarlo bastante rápido. Es más que todo visual, que eso es lo que en realidad queremos mostrar. Vamos a ver por aquí. Ya está. Entonces, este es un paciente varón de 38 años. Es un paciente mestizo. Es natural y procedente del Cercado de Lima. Él ingresó a nuestro establecimiento el día 15 de agosto del 2022, a pocas semanas de haber iniciado la presentación de casos en nuestro país, ¿no? Él acude con un tiempo de enfermedad de 4 días, de insidioso y progresivo. Él refiere que aparecen lesiones perianales, que es lo primero que manifiesta, como vesículas, malestar general, astenia, una sensación de fiebre que no lo cuantifica, y el dolor perianal. En los 3 días siguientes, el dolor refiere que se incrementa intensamente, manifestándolo en 10/10. Aquí vemos las lesiones en el rostro, que ven ustedes aquí, más o menos unas 10 o 12 lesiones en todo el rostro, y estas lesiones perianales, que estoy seguro que todos los que hemos visto monkeypox estamos ya acostumbrándonos a ver. Y las lesiones se incrementan luego a brazos y a la región glútea. Dentro de los antecedentes que encontramos con nuestro paciente, es un paciente diagnosticado desde el año 2002 de VIH. Él inició terapia antirretroviral en el Hospital Loaiza el 2012 con este esquema: abacavir, lamivudina, efavirenz, siendo caracterizada su adherencia por ser mala en realidad, tratamiento irregular, y abandonó el tratamiento en el 2020 al inicio de la pandemia de COVID. Él reinicia el 2021, más o menos a mediados del 2021, pero igual, la familia manifiesta que su adherencia era bastante mala. Antecedente de sífilis con tratamiento con 3 dosis el 2021 de penicilina benzatínica. En el control que le tomamos al ingreso tiene 4 diluciones del VDRL. Él ha sido hospitalizado a los 19 años en un centro de rehabilitación por consumo de marihuana, cocaína, alcohol, y con síndrome de abstinencia. Él es un hombre que tiene sexo con otros hombres. El número de parejas sexuales en toda su vida aparentemente refiere a un aproximado de 80, y en el último año ha tenido aproximadamente 6 parejas. En el examen físico se le encuentra relativamente estable: presión arterial 180, frecuencia cardíaca y respiratoria dentro de lo esperado, despierto, colaborador, y tiene aproximadamente 10 lesiones pustulosas en la cara. Hay adenopatías submandibulares, y en la región perianal, como observan ustedes, hay lesiones umbilicadas y algunas que confluyen.
Ese es el cuadro clínico con el cual llega. Se le hacen algunos exámenes auxiliares. La carga viral de ingreso, 18 de agosto, y tiene 188.000 copias. Y el 26 de agosto, a la semana, tiene 34.000. Vamos a ver luego alguna caracterización de esto. Se le saca otros exámenes para ver algunas otras ITS, BDR, los 4 diluciones que ya dijimos, antígeno australiano, anti-VHC y anti-HTLV1, no reactivo ninguna de ellas. El hemograma, creatinina, urea, PCR, BK en esputo, todos negativos o dentro de límites normales. Es catalogado su ingreso como una infección de VIH, un abandono a la terapia antirretroviral, descartaba al inicio monkeypox, pero ya después fue corroborado, e infección de partes blandas como una complicación de la viruela símica. Entonces, se le hace el hisopado para monkeypox de las lesiones y el 18 de agosto, a los días de haber ingresado, sale positivo. Entonces está catalogado como monkeypox. Él empieza, ante la buena evidencia de sus lesiones, aquí están las lesiones en la cara, las lesiones en el dorso, que no eran muchas, en los brazos unas muy leves, y las lesiones perianales que van cicatrizando. El día 2 de septiembre se le inicia terapia antirretroviral, se le reinicia. Tenofovir, lamivudina, dolutegravir, y se escoge atazana ritona para, digamos, reforzar el tratamiento antirretroviral, lo cual después vamos a ver, probablemente no fue algo que pudiéramos indicar después. Y el 18 de agosto, antes de reiniciar la terapia, tenía 188.000 copias, y más o menos a los 10 días del inicio de la terapia antirretroviral ya tenía 96 copias, y el 22 de septiembre, el último control que le hicimos, tenía prácticamente indetectable 48 copias en la prueba de carga viral. Pero vemos nosotros que desde el inicio de la terapia antirretroviral, las lesiones como que se van activando, se vuelven más intensas, el dolor bastante intenso, y aparecen incluso nuevas lesiones que antes no habían, como estas de aquí, ¿verdad? Y nuestro paciente empieza a tener lesiones, las lesiones que estaban cicatrizando se empiezan a poner necróticas. Es más, le sacamos algunos exámenes de hisopado 40 días después del inicio de síntomas y todavía se mantenía positivo al PCR, ¿verdad? Ahora, esto lógicamente no significa que el virus esté presente, simplemente que todavía hay presencia de los ácidos nucleicos. Sin embargo, nos da que pensar que de repente pudiera incrementarse la transmisibilidad. Y ven ustedes aquí que las lesiones en rostro, que eran solamente pequeñas, ubicadas, de más o menos medio centímetro de diámetro, ahora se vuelven necróticas, vegetantes y bastante intensas. Estas son las lesiones que tenía de una pequeñas, pero hay algunas que ya son antiguas, como esta, y otras que recién salieron durante la hospitalización. Nuestro paciente tiene entonces estas lesiones más intensas, y las lesiones perianales, que ya no he puesto las fotos por aquí, se vuelven aún más intensas, ¿no? Se intensifican, las úlceras están bastante activas. Se le hace algunos exámenes, solamente he puesto un resumen, la historia es bastante voluminosa en realidad, y los gastroenterólogos al hacer una proctosimoidoscopía encuentran fragmentos de mucosa rectal con leve infiltrado inflamatorio crónico, pero no encuentran granulomas ni microorganismos. Sin embargo, a la biopsia, los patólogos del hospital encuentran que en la lámina propia hay algunas inclusiones eosinofílicas intranucleares sugestivas de efecto citopático de citomegalovirus. Ante la evidencia de esto, se empezó tratamiento con valganciclovir, pero el paciente ya estaba bastante afectado en realidad. Y el día 20 de octubre, es decir, más o menos 40 o un poquito más de días luego del ingreso a nuestra unidad, es admitido a unidad de cuidados intensivos con el diagnóstico de shock séptico más desequilibrio hidroelectrolítico, con indicación de ventilación mecánica, uso de vasopresores y antibioticoterapia amplia. Estos fueron los diagnósticos de ingreso a la UCI. IRA tipo 1, ventilación mecánica, neumonía intrahospitalaria versus neumonía del inmunodeprimido,
shock séptico de foco dérmico, viruela símica complicada, infección de VIH en tardo. El día 28 de octubre, el paciente fallece con el diagnóstico de disfunción multiorgánica, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal aguda, sepsis punto de partida dérmicos o infectado, infección por VIH y viruela símica, digamos, remitida. Este es el estado en el cual nuestro paciente estuvo a días previos al fallecimiento, con lesiones bastante intensas en rostro y las lesiones necróticas ya descritas, y con las lesiones perianales bastante afectadas en realidad, que incluso en algún momento se pensó en hacerle una ostomía para poder evitar que se siga infectando esa zona, ¿verdad? Entonces, ante la evidencia del empeoramiento, una vez que empezamos el target, tenemos algunas observaciones. La presencia de mejoría inicial de la viruela símica era evidente, pero surgió empeoramiento con el reinicio de la terapia antirretroviral, sobre todo el esquema bastante, digamos, fortalecido que empezamos. Tenemos en este paciente persistencia de pruebas moleculares para la viruela símica hasta 40 días post inicio del cuadro clínico. Esto no sabemos muy bien cómo se puede interpretar por ahora, pero probablemente podría darse un incremento del tiempo de transmisibilidad de nuestros pacientes. Ahora, en base a esto y a otros cuadros que hemos visto de manera similar, definitivamente este ha sido el más intenso, nosotros estamos revalorando. Todavía no es el momento de recomendar, porque todavía no tenemos una evidencia clara, pero sí estamos revalorando el inicio o reinicio de terapia antirretroviral en nuestros pacientes viviendo con VIH ante la posibilidad de que esto haya sido un síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. Él tiene un CD4 que le sacamos cuando ya tenía más o menos unos 20 días de terapia antirretroviral, el cual encontramos en 70. No tenemos uno previo, es conocido por todos la falta de reactivos para CD4 en nuestro país actualmente. Ahora, nosotros estamos pensando que el monkeypox puede incrementar el riesgo de que aparezcan o se reactiven algunos agentes en los pacientes con VIH, y en realidad consideramos que la viruela símica debiera ser considerada también como una infección oportunista en nuestros pacientes, teniendo en cuenta que el inicio pronto de la terapia antirretroviral pudiera ser deleteria para nuestros pacientes si es que tuviera un CD4 bastante bajo, como en muchos de los pacientes que están llegando a nuestros hospitales. Eso es lo que tenía para mostrarles a ustedes. Estoy seguro que en base a las demás presentaciones podamos absorber algunas preguntas entre los que puedan, o bueno, en este momento si desean, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Realmente el caso impresionante, la forma como se manifiesta la enfermedad. Realmente lo que no estamos viendo todavía de estos casos, como repito, agradecemos mucho esto. Los que desean hacer preguntas pueden hacerlo por el chat interno. Les vamos a ir trasladando a los ponentes a medida que avanzamos. Eduardo, te pedimos si puedes todavía estar con nosotros. Muy bien. Entonces, Perfecto. enseguida tenemos la presentación de un caso clínico a cargo del doctor Moisés Siwincha. Doctor Siwincha, buenas noches. Ok, muy buenas noches, Juan Carlos, ¿no? Agradecido por la invitación, ¿no? Para poder presentar la experiencia del Hospital Baiza en estos casos atípicos o no muy frecuentes, ¿no? Bien, compartimos la pantalla. Primero quiero mostrarle el escenario, ¿no? Del hospital. Nosotros hemos evaluado hasta el momento a 330 pacientes con síndrome dérmico exantemático pápulo-vesicular, ¿no? De los cuales tenemos 284 casos confirmados con viruela del mono, ¿no? En total tenemos 6 casos de enfermedad mano, pie y boca. Inicialmente, al inicio de la vigilancia, tenemos 2 casos fallecidos, ¿no? Bien, en este escenario quiero presentar este caso, ¿no? De un compromiso neurológico, ¿no? Se trata de un paciente de 21 años de edad, de nacionalidad venezolana, ¿no? Con un tiempo de residencia de aproximadamente 3 años, ¿no? Ocupación estilista, que ingresó al Hospital Baiza el 6 de septiembre de 2022, ¿no?
Dentro de sus antecedentes patológicos de importancia, básicamente, ¿no? Era un paciente consumidor de marihuana. La última vez fue un mes antes, ¿no? Del inicio de este episodio. Y tenía como antecedentes sexuales una orientación sexual de ser HSH, y tuvo una última relación, ¿no? Sexual con su pareja el 28 de agosto del 2022. Este es el relato cronológico de cómo evoluciona la enfermedad, ¿no? El 20 de agosto presentó un contacto con conocido, con que este conocido presentaba lesiones en cara. Fue una fiesta, una reunión que tuvieron, ¿no? En su grupo de amigos, ¿no? Y compartieron el mismo vapor, ¿no? Es una forma de, ¿no? De cigarros que ellos comparten, ¿no? 7 días después, ¿no? Inicia los síntomas, ¿no? El día 27 de agosto, el paciente presenta pródromos, mialgia, malestar general y sensación de alza térmica. Al segundo día, el día 28, empieza, ¿no? Lesiones pápulo-vesículo-pustular a nivel de cara, a nivel perioral, a nivel de cuello, que luego aparecen en la zona genital, ¿no? Algunas en miembros superiores y en miembros inferiores. En total fueron aproximadamente menos de 20 lesiones, ¿no? Estando el paciente con, ¿no? Con su sintomatología, él presenta una relación sexual con su pareja, que es un paciente también varón, ¿no? Eso fue lo que nos llamó la atención, ¿no? El día 5 del inicio ¿no? de los síntomas, acude al servicio de infectología, ¿no? Del Hospital Loaiza. Ese día se le evalúa, se le toma la muestra, y el resultado por PCR para monkeypox es positivo, ¿no? Sale el día 1 de septiembre, ¿no? Al día 9 de su enfermedad, el paciente del 4 de septiembre se añade, refiere cefalea holocraniana, ¿no? Que con sintomáticos, refiere disminución del apetito, aumento progresivo del sueño y debilidad generalizada. Bien, al examen ¿no? del paciente, el paciente llega, ¿no? a la emergencia solamente, como pueden ver, las funciones vitales con una frecuencia cardíaca de 110 por minuto, el resto no contributorio. Y en el examen físico preferencial era un paciente que estaba en mal estado general, ¿no? Ventila espontáneamente, ¿no? Afebril. En piel sí se evidenciaban las lesiones vesículo-papulares pustulosas en la zona oral, facial, en la zona inguinal, ¿no? Y en miembros inferiores, ¿no? E incluso algunos estaban ¿no? en fase de costrificación, ¿no? El resto no era contributorio excepto en el sistema nervioso central, ¿no? Era un paciente que estaba con una escala de Glasgow de 9/15, ¿no? Soporoso, tenían las pupilas fotorreactivas hidropóricas, había una rigidez muscular de 4/5 en miembros superiores, y en miembros inferiores que era 2/5, ¿no? Brusinski, Kerning y Babinski, ¿no? Negativo, y el resto era no contributorio. Estas son las lesiones, como pueden ver ustedes. Era un paciente no VIH, ¿no? De 21 años, joven, que presentaba las lesiones, como pueden ver aquí en la zona, ¿no? Perioral. También tenía algunas lesiones a nivel de miembros inferiores ¿no? Y a nivel de brazo, ¿no? Ahora, nos llamaba la atención porque el inicio del trastorno del sensorio, ¿no? Este paciente, bueno, presenta, ¿no? Al ingreso estos exámenes de laboratorio, ¿no? Lo positivo es que presentaba pues una leucocitosis de 12.180, ¿no? Las plaquetas estaban normales, la glicemia también estaba dentro del rango normal, ¿no? Sus pruebas para VIH eran no reactivas, ¿no? Para hepatitis B no reactivo, y para SARS-CoV-2 también era no reactivo, ¿no? Las pruebas de electrolitos también estaban dentro de los valores normales, ¿no? En el estudio del líquido cefalorraquídeo se encontró un líquido santocrómico, se encontró un recuento celular de 20 células por milímetro cúbico, a predominio mononuclear en un 90%, la glucosa estaba en rango normal, ¿no? Y las proteínas también, ¿no? En 36, la glucosa en 69, la tinta china era negativa, ¿no? En la coloración Gram no se observaban gérmenes, ¿no? La presión de apertura del líquido estaba en 30 centímetros de agua.
el paciente presentaba esta tomografía que se le toma el día 7, desde el día 7, en la cual no presentaba lesiones isquémicas ni hemorrágicas agudas al momento del estudio, ¿no? Y bueno, esta es una tomografía de control que se le toma varios días después, en la cual también no se evidenciaba, ¿no? Digamos, lesiones isquémicas, no había un borramiento significativo de las fisuras, ¿no? Sin embargo, nos llamaba la atención la presión ¿no? elevada que tenía en el líquido cefalorraquídeo. Es evaluado por el servicio de neurología, ¿no? Y por la UCI, ¿no? El paciente ingresa, se va deteriorando luego del ingreso, ¿no? El día 8 o el 9 se procede a realizar la intubación orotraqueal porque ya presentaba una escala de Glasgow de 8/15, ingresa a la UCI para el soporte, ¿no? Vasopresor y soporte ventilatorio. Ingresa con estos diagnósticos, ¿no? Trastorno del sensorio, descartar una MED viral vexubacteriana, insuficiencia respiratoria, ¿no? En ventilación mecánica y una sepsis, punto de partida respiratoria versus neurológico, ¿no? Y como viruela del mono. En la evolución, se le vuelve a hacer una segunda punción lumbar, ¿no? El día 13, ¿no? La primera fue el día 8, 5 días después, y el paciente, ¿no? Ya en el líquido cefalorraquídeo los leucocitos ya estaban en rangos normales, el recuento celular 2 células, tinta china seguía siendo negativa y el grano no se observaban gérmenes, ¿no? Se le hace el PCR para el líquido cefalorraquídeo para monkeypox, el cual es negativo, ¿no? Se intentó hacer el IgM, pero el INS no estaba realizando esta prueba porque no estaba validada. Bien, sin embargo, el día 11 sí teníamos en el hemograma, nosotros observamos, ya en la UCI se observó que había un incremento, ¿no? En cuanto a los leucocitos. El paciente lógicamente estaba haciendo una neumonía asociada al ventilador, ¿no? Y por lo cual estuvo con soporte, ¿no? Con antibióticos de amplio espectro, ¿no? En relación al líquido cefalorraquídeo, al estudio, ¿no? de probables patógenos para poder descartar las posibilidades diagnósticas de este cuadro neurológico, se le hizo un panel para meningitis, encefalitis, un FemalRay, el día 13, y bueno, en realidad no se hizo para bacterias P. coli, hemófilo, listeria, todos los que pueden ver ustedes acá, estreptococos, fue no detectado. Se le hizo también para el virus, citomegalovirus, enterovirus, herpes simple 1 y 2, ¿no? Varicela zoster, también fue negativo, y para hongos criptococo neoforma, ¿no? Entonces, tuvimos una evolución del líquido que fue prácticamente normal en su segundo control. Se le hizo también un análisis metagenómico en el líquido cefalorraquídeo por el INS. Se identificó esta bacteria, bueno, se consultó con el programa, ¿no? De prueba, pero que no tenía, digamos, significancia porque su líquido no era compatible, no había una correlación. Se llamó al INS y lo consideraron que podía ser un contaminante, ¿no? Bien, entonces, el paciente en realidad estuvo, ¿no? En la UCI, como pueden ver ustedes, ¿no? El paciente en la UCI hace un cuadro, ¿no? De neumonía. Él se controla, mejora el cuadro neumónico. Estando en la UCI, él ha estado aproximadamente entre 22 a 24 días, ¿no? Él, con estas lesiones, en la UCI ya se nota que las lesiones ¿no? que presentaban inicialmente incluso se costrifican y mejoran en relación a las lesiones, ¿no? Y lógicamente el paciente recibió tratamiento ¿no? de amplio espectro con meropenem, aciclovir, ¿no? ¿no? Vancomicina, recibió corticoides y terapia de soporte, ¿no? El día 25 de septiembre, el paciente despierta, se encuentra conectado con su entorno, obedece órdenes simples, es extubado el día 26, pero al no tolerar, ¿no? Lo reintuban el día 27, ¿no? Y luego el día 29 lo vuelven a extubar tolerando el procedimiento. En su día número 23 fue dado de alta de la UCI y pasa, ¿no? A piso, ¿no? Y bueno, el paciente ya sale con una escala de Glasgow de 15/15, ventila espontáneamente, ¿no? El paciente evolucionó favorablemente en piso de hospitalización y fue dado de alta el día 4 de octubre, ¿no?
El diagnóstico de egreso fue una MEC viral resuelta, ¿no? Este es el diagnóstico de la UCI, ¿no? Enfermedad de viruela del mono resuelta y un paciente desfuncionalizado post-UCI, ¿no? Porque estaba en terapia física para mejorar sobre todo la parte de la deambulación, ¿no? Actualmente el paciente ya deambula, está en condiciones, digamos, con una evolución favorable y por lo menos en la parte cognitiva sí ha recuperado, se encuentra recuperado. Lo que nos llamó la atención en este paciente fue este curso no tan rápido que al día 9 del trastorno del sensorio. En realidad no pudimos confirmar ¿no? Con un resultado de PCR en líquido cefalorraquídeo, y por lo tanto, ¿no? Revisando ya los casos, ¿no? De trastornos neurológicos o compromisos neurológicos, sobre todo en este presente brote, hemos visto, por ejemplo, que los casos de España, los dos casos que fallecieron en España con encefalitis, ellos sí pudieron demostrar, ¿no? Por PCR, ¿no? Positivo de monkeypox en el líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, el caso fallecido en la India, que es el tercer caso, ¿no? No presentaron el PCR positivo, ¿no? Otro reporte que ha sido publicado recién en el mes de septiembre, ¿no? En Estados Unidos por la CDC, ellos han presentado ¿no? dos casos que no fallecieron, que tuvieron una evolución muy similar a la de nosotros, a la de nuestro caso, ¿no? Y en las cuales hipotetizan dos posibilidades, ¿no? Que estos pacientes pueden hacer, sí, un probable daño directo, o sea, una encefalitis, o si no, un proceso autoinmune parainfeccioso, por lo que generalmente estos pacientes recibieron, ¿no? En sus dos pacientes terapia con tecovirimat, recibieron terapia con metilprednisolona como tratamiento, ¿no? Y a su vez recibieron, digamos, inmunoglobulina intravenoso, ¿no? Para el proceso autoinmune, ¿no? Como una sospecha. En esos dos casos ellos tampoco pudieron demostrar ¿no? digamos, por PCR la presencia ¿no? del virus monkeypox en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y tampoco le pudieron hacer el del IgM. Entonces, una de las limitaciones que creo que vamos a tener es que no tenemos la resonancia magnética que hubiera sido ideal, ¿no? Hacer a estos tipos de pacientes que presentan daño neurológico para poder descartar si no es un daño directo, un problema de desmineralización, o sea, un problema, ¿no? Que se ha reportado en los casos de viruela, ¿no? O en otros virus como es ¿no? La encefalomielitis diseminada aguda, ¿no? Entonces, ante una situación de esta presentación, se recomienda considerar estas dos posibilidades. Es un caso que, lógicamente, nos ha llamado la atención, ¿no? Y dado de que el promedio, ¿no? Se dice, ¿no? En la revisión que hemos hecho de que se puede presentar uno de cada 500, ¿no? Y como ven, todos los casos en este presente brote, en la mayoría han sido personas adultas, ¿no? Personas jóvenes entre 20 y 40 años. En los casos que se están presentando de encefalitis hoy en este brote, ¿no? Bueno, este es el caso que les he querido presentar. Creo que lo podemos discutir, ¿no? En el interno o ante cualquier pregunta de las personas que están, ¿no? presentes. Ok, gracias. Sí, doctor Sigüincha, muchísimas gracias. Realmente muy ilustrativo también el caso, ¿no? Pues, como ya hemos mencionado, todos estamos aprendiendo de viruela del mono. Es probable que estos casos que se están presentando en el mundo, pues, nos ayuden, ¿no? a discernir también y podemos enfrentarnos, como repito, un caso similar, de repente nos puede tocar a todos en cualquier lugar del Perú. Y realmente estamos muy interesados. Muchísimas gracias. Ya saben que pueden hacer también sus preguntas por el chat y lo podemos trasladar. Los ponentes también pueden responder por ahí. Al final podemos responder algunas preguntas también. Muy bien. Doctor Sigüincha, ¿se podría dejar de compartir la pantalla? Ah, ya, sí. Muy bien. La siguiente presentación es un caso de Tarapoto. Tenemos a la doctora Nidia Calderón, que nos va a presentar un caso, digamos, excepcional también, ¿no? Y que de repente nos podemos enfrentar también a esto en nuestro día a día de la ciudad del mono. Doctora Nidia. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas noches.
estimado Juan Carlos, estimados colegas. Voy a compartir con ustedes un caso de viruela del mono que hemos tenido en gestante en el distrito, en el distrito de Jujuy, en la provincia de Mariscal Cáceres, que es una provincia que queda a 3 horas de Tarapoto. Esta es una gestante de 38 semanas, gesta 2 para 0, con 6 controles prenatales, 6 controles prenatales, con un antecedente de sífilis en abril de este año, y que recibió terapia completa ella, pero su pareja no. Su pareja es colombiana, refería un mes antes de que la paciente empezase la enfermedad, lesiones dérmicas. Ellos habían viajado a Lima y habían residido, ella por 2 semanas en San Juan del Urigancho y su esposo por 3 meses. Este es el abdomen de la gestante con las lesiones, como ustedes verán. Esta paciente llega el 6 de octubre, presenta sensación de alza térmica o dinofagia asociada a lesiones dérmicas, a la cual ella no le da importancia. Sin embargo, 6 días después acude por emergencia porque le dolían las lesiones. Allí el personal de salud identifica la posibilidad de viruela del mono y le administra cetiricina, paracetamol y solicita las pruebas respectivas. Al día siguiente acude ya nuevamente, ¿no? Acude y es evaluado nuevamente, donde además identifican infección urinaria y sífilis, recibe paracetamol, penicilina benzatínica, cestrazona endovenosa y es evaluada por el ginecólogo. Entonces, aquí sucede la primera situación. La paciente el primer día es dada de alta y al día siguiente nuevamente regresa para que lo vea el ginecólogo, ¿no? Ya, entonces el ginecólogo efectiviza su ecografía, en la cual encuentra una altura de 33, con movimientos fetales disminuidos, frecuencia cardíaca en 154, y lo considera necesario referirlo al hospital de Tarapoto. Motivo: disminución de los movimientos fetales. Esto fue aproximadamente a las 7 de la noche. En el hospital le refieren que no hay camas disponibles y que, bueno, no lo pueden aceptar. Entonces la paciente es enviada a su domicilio, que quedaba a una cuadra, de 1,5 cuadras del hospital, donde es monitorizada durante toda la noche por el obstetra. Esta es la primera situación que sucede. Bueno, acá está la ecografía, ¿no? Tenía también una placenta anterior en grado 3B. Entonces, la paciente permanece en casa, donde el obstetra lo monitoriza, y al día siguiente, nuevamente, ahí está el obstetra que está monitorizando, él se hace guardia al costado de la paciente, y al otro día regresa. El paciente regresa supuestamente para ser transferida al hospital de Tarapoto, y nuevamente se vuelve a haber el mismo problema, que le referían que no había cama. Entonces hacen una interconsulta a infectología, que en el caso era mío, pero yo recién contesto la interconsulta a eso de las 11:30, 12 del día. Mi indicación fue cesárea inmediata y valorar valorar riesgo-beneficio, ¿no? Porque si estaban con disminución de movimientos fetales, ¿qué se estaba esperando, no? Y si hubiese algún problema, inmediatamente transferir si había tanta dificultad para aceptar al paciente. En aquel momento me comuniqué con el jefe de obstetricia, con el jefe de neo, con el coordinador nacional de VIH, con la coordinadora nacional de salud materna. ¿Por qué? Porque había pues la necesidad de parte del equipo de Jujuy de referir al paciente. En el caso mío, que nosotros tenemos bastante acceso a pacientes de viruela del mono, no tenemos miedo, ¿no? El problema de ellos es que nunca habían tenido un caso de viruela del mono, entonces por eso es que querían referirlo, y habían leído un artículo y se habían asustado más todavía. Entonces, el paciente se le hace esa indicación, pero ahí está, se procede al final a hacerle la cesárea, pero la cesárea se hace ese día a las 6:30 de la tarde. ¿Y cuál fue la razón? Les digo, procedan a hacer la cesárea, pero si no hay cama y se complica, ¿qué hacemos? No se preocupen, vamos a ir. Si hay algún problema, nosotros traemos al paciente, no les van a rechazar su paciente. Entonces, cuando llegamos nosotros a las 6 de la tarde, le digo, ¿qué pasa? No, es que nivel central nos dice que esperemos, que lo transfiramos porque es muy peligroso que este niño nazca acá. Pero
son horas que se están perdiendo. Sí, pero es que quieren unas muestras de la placenta, del cordón umbilical. Bueno, al final se coordinó con todo el equipo y se decidió hacer la cesárea en ese momento. Y se hizo, y yo he llegado a las 6 y a las 6:30 ya había nacido el bebé, ¿no? Entonces, la intervención, el niño nació con sufrimiento fetal, había un líquido, se vio escaso líquido, sangró bastante, había tenido triple circular de cordón y bueno, había estado, eso fue el problema, ¿no? Su Apgar fue de 9 a 10. La paciente continuó en el establecimiento por 2 días, después solicitó alta voluntaria. Se le tomó durante la cesárea a la paciente muestra de un hisopado vaginal, se le hizo también se tomó muestra de la placenta, del cordón umbilical, y al niño se lo tomó un hisopado al nacer, y eso ya también al 9º día. Esta paciente salió positivo el hisopado vaginal, y en las muestras de la placenta, el cordón umbilical y del niño salieron negativos. Al 9º día se le volvió a hacer otro hisopado al niño y también salió negativo. Para nosotros, este caso ha sido bastante complejo. ¿Por qué? Por la toma de decisiones, la limitación que tenían por una y otra parte para tomar la decisión en Tarapoto para aceptarlo y en Juanjuy para hacer la cesárea. Cuando ya se llegó in situ, resulta que su máquina de bioquímicos estaba malogrado. Es decir, esta paciente solamente ha tenido hemogramas y examen de orina. La otra situación es que tenían una sola sala y su temor era que se iba a bloquear la sala y que todo el ambiente se iba a contaminar y qué es lo que iban a hacer. Entonces, para mí, es una muestra pues, de lo que nosotros siempre estudiamos de los retrasos, ¿no? Retraso en la toma de la búsqueda de atención, que definitivamente esta paciente no la tuvo, retraso en el acceso limitado a los servicios y retraso en la atención misma, ¿no? Diría yo, entramos en los últimos 2 puntos. El establecimiento, si bien es cierto, había recibido una capacitación virtual de viruela del mono, a la hora de la toma de decisiones había problemas. La capacidad resolutiva, si este paciente se complicaba, definitivamente no tenían las condiciones para poder manejar, y esa era la inquietud del pediatra, ¿no? Y sobre todo la experiencia de haber visto en algún momento viruela del mono. En cuanto al Hospital Dos Tarapoto, yo creo la percepción misma de la problemática local, porque recibimos tal carga de pacientes que a veces ya no se quiere recibir más porque todo te están mandando a Tarapoto, pero al final, en este caso, me parece que sí hubiese sido inmediatamente recibirlo o operarlo, pero no que hubiesen pasado casi 24 horas para que recién se tome la decisión. Y a nivel nacional también la coordinación y rectoría en casos graves. Realmente, cuando llegué a las 6 de la tarde a Juanjuy, me dicen, es que, ¿por qué no lo operan todavía si hemos quedado a las 12 del día que ya lo van a operar? Es que nos están diciendo que los refiramos, ¿no? Y además que teníamos que tomarle las muestras para definir si es viruela del mono. Entonces, acá es un problema de prioridades, de conocimiento y de organización a los 3 niveles, central, intermedio y local. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Doctora Nidia, muchísimas gracias. Realmente necesitamos un protocolo para casos de emergencia como este. Estoy seguro que se debe anotar. Hay 2 preguntas bien puntuales, ya que es un caso especial para ir avanzando, doctora. ¿Cómo está el recién nacido y si el contacto se identificó familiarmente de la gestante? Pregunta. Sí, el contacto de la gestante fue su esposo. Su esposo había estado con lesiones un mes antes. Entonces, él fue el contacto principal, ¿no? Y el niño está bien. Se le ha hecho su segundo hisopado al 10º día, ha salido negativo. La gestante también, sus lesiones no progresaron. Ha sido 2 semanas y después de 2 semanas ya no tenía lesiones costrosas. Su evolución ha sido muy favorable. Muchísimas gracias, doctora. ¿Se tomó alguna decisión respecto a la lactancia materna de este caso? La lactancia materna no recibió lactancia materna este niño. No recibió porque la señora también tenía lesiones en la mama
y no ha recibido lactancia materna. Muchísimas gracias, doctora. Realmente Además, muy como estaba todavía en 6º día de enfermedad, iba a ser el periodo prolongado en el cual entonces se decidió por no dar. Lo que sí, por suerte tenía medios. Lo que puede pasar en estos casos es que la persona no tenga medios para comprar la lactancia, la leche, y eso sería un problema que también se visualizó en ese momento. por supuesto. En este caso se operó básicamente por sufrimiento fetal, pero digamos, si estuviera en trabajo de parto, digamos, sin complicaciones, la recomendación me parece que sigue siendo cesárea por la exposición al fluido vaginal. Si bien es cierto, no hay suficiente evidencia de la presencia del virus en la vagina, y eso fue lo que en ese momento estuvimos revisando. Nosotros le hicimos el hisopado y a pesar de que no tenía lesiones, salió positivo. Entonces, eso nos da un poco de soporte a la decisión de la cesárea, ¿no? Y otra situación, si bien es cierto, las plaquetas en este caso no estaban tan bajas, una observación que estamos viendo en los pacientes que han sido hospitalizados es cierta tendencia a la plaquetopenia que después vamos a tener que evaluar en el conjunto, en los casos graves, ¿no? Esta paciente no tenía plaquetopenia, pero sangró muchísimo, y eso, o sea, sangró mucho. Entonces, esa fue otra observación también que había olvidado de anotar en cuanto a la cesárea, lo que nosotros observamos. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Bien ilustrativo el caso. Muchísimas gracias. A continuación tenemos un caso del Hospital 2 de Mayo. El doctor Cristian Resurrección, médico infectólogo del Hospital 2 de Mayo, nos va a presentar también un caso fatal. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Sí se me escucha bien? Sí, se escucha bien también. Gracias. Perfecto, gracias. Bien, la verdad es que voy a presentar un caso bastante, digamos, complejo por todo lo que, digamos, el paciente finalmente, los diagnósticos que llegó a tener al final. Me hubiese gustado mucho presentar el caso clínico digamos, con un análisis post-mortem, ¿no? De repente una biopsia, pero no fue posible, la familia no deseaba que se le haga, digamos, exámenes post-mortem. Pero yo pienso que nos puede este caso enseñar varias cosas, ¿no? Y de repente en el futuro, alguno de nosotros se puede enfrentar a un caso similar y de repente puede hacerlo mejor de lo que nosotros pudimos haber hecho, ¿no? Entonces, este es un paciente de 32 años, de sexo masculino, natural de Cajamarca, de Jaén, procedente de San Juan de Miraflores, con grado de instrucción secundaria completa. Él trabaja, digamos, de manera independiente, es comerciante, digamos. Ha negado viajes recientes. El paciente es HCH y tiene diagnóstico de VIH en el 2016. El motivo del diagnóstico fue que se le diagnosticó en ese momento herpes zóster y bueno, se le hizo el descarte, ¿no? de VIH en ese momento. Y 2 años después aproximadamente, él inicia tratamiento antirretroviral con el Duovir, Atazana Ritona, ¿no? Un esquema, digamos, un poco antiguo. No inició tratamiento en el Hospital 2 de Mayo, ¿no? Él viene de otra institución. En el 2019 se le diagnostica gonorrea y sífilis, también se le diagnosticó escabiosis, y bueno, en el 2021 se sometió a una cirugía estética, una rinoplastia y liposucción, y bueno, manifiesta ser alérgico a la penicilina. Bueno, él ingresa con un tiempo de enfermedad más o menos de 21 días, forma de inicio insidioso, curso progresivo, y con los síntomas principales de malestar general, disfagia y lesiones perianales, ¿no? También lesiones en la cavidad oral. Estas lesiones fueron aumentando en el transcurso de su, digamos, de la evolución clínica y también en el transcurso de la hospitalización. El dolor perianal era muy intenso, ¿no? Justamente los casos que me han precedido se manifiesta de la misma forma, ¿no? Dolores intensos que llegan a ser 10/10 y que necesitan incluso hasta opioides para poder manejar, ¿no?
Es una de las características que se está viendo en pacientes con lesiones severas, aparatosas, ¿no? Al examen físico, bueno, las funciones vitales con las que ingresa el paciente eran en ese momento estables, un poco de taquicardia, recuerdo, y en la parte de la piel y mucosas, bueno, habían lesiones necróticas en cara, boca, lengua, brazos, tórax y pierna, y también en la región perianal, ¿no? Con lesiones pustulares y también ulceradas. En ese momento, digamos, la parte ventilatoria estaba, digamos, normal, la parte cardiovascular también, salvo esa taquicardia que les menciono, seguramente por el dolor intenso. Y en el sistema nervioso central, todo ok, no había signos meningios, la escala de Glasgow estaba en 15 y tampoco había signo de focalización. Entonces, más o menos estas son las lesiones con las que ingresa el paciente, ¿no? Unas lesiones necróticas, ¿no? Con bordes, digamos, bordes pálidos, ¿no? En el rostro, y una lesión bastante característica en la lengua, ¿no? Un artículo ahí de manifestaciones orales del monkeypox, y hemos visto lesiones similares, ¿no? Al momento de hacer la revisión de la literatura. Y en la región perianal vemos claramente digamos, un infiltrado inflamatorio, ¿no? Con calor, rubor, edema, ¿no? Que nos hace pensar en una celulitis, ¿no? Una sobreinfección bacteriana de las lesiones, digamos, ulcerativas de la región perianal. Bastante dolorosas también, ¿no? Entonces él ingresa con estos diagnósticos, ¿no? Monkeypox, infección de piel y partes blandas y infección por VIH, ¿no? Al paciente se le hace varios exámenes de rutina, ¿no? Vemos que él ingresa digamos, sin leucocitosis, sin desviación izquierda, pero los signos clínicos de una sobreinfección bacteriana eran evidentes, ¿no? Si bien es cierto, el laboratorio no arrojaba una respuesta inflamatoria, digamos, en ese momento. El medio interno estaba compensado en el paciente y se le hace pues los exámenes serológicos, ¿no? Y se encontró que, bueno, además de tener VIH, era reactivo al HTLV 1 y 2, y también le salió reactivo el antígeno de superficie para hepatitis B. Luego, a pesar de la cobertura antimicrobiana instaurada, recordemos que él manifestaba ser alérgico a las penicilinas. Decidimos darle cobertura con ciprofloxacino y clindamicina. Y a pesar del antibiótico, veíamos que las lesiones eritematosas, los signos de flebosis, pues no mejoraban, ¿no? Por el contrario, iban aumentando, y había días en el que el manejo del dolor pues era bastante complicado, ¿no? Tuvimos que pedir apoyo a terapia del dolor para el manejo de esta molestia tan intensa. Como es un paciente que abandonó la terapia antirretroviral, ¿no? Hace ya casi 4 años o 3 años, le hicimos todos los análisis pretarga, ¿no? O pre-terapia antirretroviral. Dentro de ellos un fondo de ojo donde el oftalmólogo encontró retinitis, probablemente por VIH. No le parecía que había retinitis por citomegalovirus, al menos no le parecía al examen de fondo de ojo. Y de todas maneras hicimos la interconsulta cirugía para ver cómo ellos nos podían ayudar en el manejo de esta lesión perianal, y bueno, como suelen responder, bueno, no era tributario de manejo quirúrgico, ¿no? Esto es la radiografía de ingreso. La verdad, nada importante, los senos libres, los ápices también, de repente por ahí algo de un patrón intersticial, pero en ese momento no había compromiso pulmonar, ¿no? O sea, el paciente estaba de la parte ventilatoria ok, ¿no? Saturando muy bien a FIO ambiental. Luego el paciente, bueno, presenta más episodios, los episodios de dolor, y días después de su internamiento empieza con algo de disnea, ¿no?
y vimos al examen físico que se presentaban estas lesiones en la cavidad oral, ¿no? Unas lesiones ulcerativas, ¿no? Digamos, algo necróticas también, con algo de lesiones pseudomembranosas en la mucosa oral. Y un equipo de colegas que pasó visita al paciente planteó la posibilidad, o sea, seguramente plantearon la posibilidad de una infección micótica, ¿no? Sobreagregada. Cuando uno ve una úlcera de este tipo en la cavidad oral a un paciente, lo primero que se nos viene a la mente es que probablemente sea mucor, ¿no? Pero veíamos que las características de las lesiones del paciente en piel, pues eran muy similares o eran necróticas y eran muy aparatosas, similares a la de la mucosa oral, ¿no? Entonces, particularmente, y también a un grupo de colegas, nos pareció de que todo esto era simplemente manifestación del monkeypox, ¿no? Que no era mucor, ¿no? O que no nos parecía al menos una infección fúngica, ¿no? El paciente no es diabético, no tuvo episodios de acidosis metabólica durante su hospitalización, no usaba terapia inmunosupresora, ¿no? Entonces no le encontrábamos factores de riesgo para mucormicosis, ¿no? Si bien es cierto, algunas infecciones virales como el coronavirus pues puede favorecer la aparición de infecciones fúngicas sobreagregadas como el famoso CAPA que se ha visto en pacientes con coronavirus. La verdad que en monkeypox no se sabe mucho, ¿no? Y por eso decidimos pues buscar ayuda con los cirujanos de cabeza y cuello para que puedan hacerle una biopsia, ¿no? Y eso fue el plan de trabajo que se planteó, hacerle una biopsia para esclarecer esas lesiones que la verdad que a nosotros nos parecía que podría ser por el mismo monkeypox, pero también había un grupo de colegas que con justa razón pensaban que podía ser una infección fúngica también, y era una hipótesis para nada desdeñable, ¿no? Se le hizo al paciente imágenes, ¿no? Se le hizo una tomografía de encéfalo y con el compromiso de ver pues, los senos paranasales, ¿no? Sabemos que en mucormicosis los senos paranasales se comprometen rápidamente y no solamente se comprometen los senos, sino que también puede haber destrucción ósea, ¿no? Entonces vemos claramente aquí que no hay nada de ello, ¿no? Entonces la hipótesis de una infección fúngica, pues al menos imagenológicamente y por factores de riesgo, pues no era muy, digamos, muy fuerte, ¿no? También en la tomografía de encéfalo, pues no se vio lesiones focales, como para pensar de repente de algo agregado, de una infección oportunista agregada, porque el paciente se iba deteriorando cada vez más, ¿no? Su sensorio se iba deteriorando, supongo yo que era por el cuadro, digamos, séptico, de la falla multiorgánica sobreagregada. Lo que sí nos llamó mucho la atención, y acá voy a detener un poco la imagen, eran estas lesiones nodulares, ¿no? Múltiples, ¿no? En el parénquima pulmonar, ¿no? No sé si lo pueden ver ustedes, pero se ve aquí, por ejemplo, estas lesiones, ¿no? Nodulares, múltiples, en ambos campos pulmonares, ¿no? Por estas lesiones se planteó la posibilidad de aspergilosis pulmonar. Ya en este momento el paciente pues ya estaba con disnea, ¿no? Ya estaba con cánula binasal, cosa que el paciente no había presentado al inicio. Y por esta razón, además de la cobertura antimicrobiana instaurada, que pasó de ciprofloxacino más clindamicina a mero con inesolit, porque el paciente es alérgico a las penicilinas, ¿no? De repente hubiésemos podido considerar pipetazo o algo así, no iba en mejoría el paciente, ¿no? Veíamos que cada día el paciente se deterioraba más, ¿no? Se deterioraba más, y bueno, un grupo de colegas pues decidió empezarle antifúngicos, ¿no? Y el antifúngico que tenemos disponible para cobertura de filamentosos y levaduras es anfotericina B, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente por todos los efectos adversos que tiene la anfotericina B,
Se le inició al paciente anfotericina B y se llamó a neumología para que nos ayude con una broncofibroscopía y el estudio microbiológico que el paciente necesitaba en ese momento, ¿no? Bueno, neumología aceptó hacer digamos, la broncofibro. Finalmente se le hizo al paciente la broncofibroscopía. Para esto el paciente se iba deteriorando aún más de la parte respiratoria. El dolor cada vez era más frecuente, el dolor, las lesiones en la región perianal se fueron siendo más necróticas, ¿no? A pesar de que no le iniciamos tratamiento antirretroviral al paciente, porque también temíamos de una reconstitución inmunológica y estábamos frente a una infección oportunista, pensábamos que estábamos frente a una infección oportunista en el parénquima pulmonar, que no sabíamos exactamente qué cosa era, ¿no? Entonces consideramos todo el equipo que en ese momento no era pertinente iniciar la terapia antirretroviral porque el paciente definitivamente estaba agudamente enfermo, cada vez más deteriorado y creíamos que la terapia antirretroviral no le iba a inyectar o no le iba a favorecer la evolución que tenía el paciente en ese momento, ¿no? Entonces, finalmente el paciente ingresa a lavado bronquialveolar. Bueno, vemos claramente acá que el paciente comienza a elevar marcadores inflamatorios, empieza a hacer también eleva abastonados, ¿no? Entonces, claramente hay un proceso infeccioso ahí agudo que no se está controlando, ¿no? Nuevamente interconsultas a cirugía para ver si nos ayudan con el tema de la limpieza quirúrgica de la región perianal, que ahorita les voy a mostrar las imágenes, perdón. Bueno, estas son imágenes del paciente antes de, digamos, comprometerse más. Miren, vemos que las lesiones en la cavidad oral se fueron comprometiendo más, hasta tal punto que pedirle al paciente que abra la boca, pues era muy doloroso para él, ¿no? Las lesiones en la piel también fueron, digamos, volviéndose necróticas. Bueno, el paciente vino con una balanopostitis que al ingreso fue un poco más aparatoso de la fotografía que estamos viendo. Y miren, las lesiones de la región perianal se fueron tornando de estas características, ¿no? Necróticas, supurativas, con muchísimo dolor, ¿no? Con muchísimo dolor. Bueno, al paciente se le hizo la broncofibroscopía y lo que se encontró, digamos, en los hallazgos de la broncofibroscopía fueron secreción verdosa, ¿no? De más o menos 60 cc, en el segmento 2, también una secreción verdosa en el bronquio principal, ¿no? Y los neumólogos hicieron lavado, ¿no? Lavado y mandaron a cultivo, ¿no? Se hizo cultivo para bacterias, cultivo para hongos, y se mandó para un PCR para Mycobacterium tuberculosis, que finalmente fue negativo, el PCR para Mycobacterium tuberculosis. Los cultivos fueron negativos hasta el momento, hace un par de horas he ingresado al sistema para ver, todo está negativo, y el cultivo de hongos, bueno, todavía dice que está en proceso, ¿no? El cultivo de hongos se suele dejar mucho tiempo más, ¿no? Sobre todo para los filamentosos. Bueno, el paciente tuvo un deterioro progresivo, como les mencionaba, entró en falla respiratoria el paciente y finalmente fue a la UCI, ¿no? Rápidamente el paciente fue a la UCI. Antes de que se vaya a la UCI, o el mismo día que el paciente va a la UCI, tuvimos esta radiografía, ¿no? O sea, un velamiento total del hemitórax izquierdo, ¿no? Cosa que el paciente no lo presentaba al ingreso, ni tampoco en la tomografía que se hizo y que pudimos ver que habían imágenes nodulares. El paciente ya estaba con anfotericina B en este momento, ¿no? También se le dio cobertura para neumocistis por la dificultad respiratoria y la disnea, ¿no? Que tenía el paciente en ese momento. No, como bien se mencionó anteriormente, no contamos con CD4 en el ministerio, y la carga viral de este paciente se buscó por todos lados y no encontramos ni en el NetLab 2 ni en el NetLab 1, medio raro, no encontramos su carga viral del paciente. Pero indudablemente, pues un paciente que hace 3 o 4 años no toma terapia antirretroviral, bueno, lo que esperábamos era que esté pues profundamente inmunosuprimido, ¿no? Seguramente.
El paciente ingresa a UCI y en UCI pues, desarrolla falla multiorgánica, lo intuban, se instaura la cobertura antibiótica o se sigue con la cobertura antibiótica ya señalada. Vemos que no había respuesta con la anfotericina B, se suspendió la anfotericina B porque el paciente comenzó a hacer falla multiorgánica, detrás de falla renal, y el soporte pues, que se le brindó al paciente no fue suficiente, ¿no? Finalmente, el paciente fallece la noche de su ingreso a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Se le realizó lógicamente una toracocentesis evacuatoria al paciente, el líquido fue un exudado, el cultivo del líquido fue negativo, ¿no? Y finalmente el paciente falleció en la noche de su ingreso. La verdad, ¿por qué presentamos este caso? Porque nos llama muchísimo la atención el compromiso pulmonar, ¿no? Si bien es cierto, el monkeypox puede ocasionar neumonitis, y eso está descrito dentro de las complicaciones, pero no, en la búsqueda de la literatura no hemos encontrado casos similares al nuestro, ¿no? Donde se haya pues corroborado de que las lesiones pulmonares sean por monkeypox, ¿no? Nosotros tampoco podemos decir que hayan sido por monkeypox, porque este paciente debió haber entrado a una autopsia y el estudio anatomopatológico pertinente, pero nos llama muchísimo la atención el compromiso respiratorio, digamos, rápido que tuvo el paciente, y el derrame pleural, digamos, masivo que tuvo en el hemitórax izquierdo, ¿no? Alejamos la posibilidad de neumocistosis en este paciente porque el neumocistis no da derrame pleural, ¿no? Es inusual o es raro o es imposible que el neumocistis pueda dar un derrame pleural. Planteamos en algún momento, por la falla respiratoria, también citomegalovirus, ¿no? Una posibilidad, una neumonitis por citomegalovirus, pero la verdad es que el paciente estaba tan comprometido con antibióticos, con anfotericina B, que darle ganciclovir también no sé qué tanto le hubiese podido ayudar. Entonces, me hubiese gustado mucho presentar el caso con una biopsia, pero pienso que este caso nos puede mantener alertas a todos nosotros si tenemos pues un paciente que desarrolla una falla respiratoria en un tiempo rápido, ¿no? Ese era el caso que quería presentar. Cristian, muchas gracias. Esto nos podría, como bien has dicho, suceder a cualquiera de nosotros en los hospitales. Y estos casos complejos son justamente los que podrían ponernos un reto, no solamente diagnóstico, ¿no? Recuerdo muy bien el primer caso también tuvo, creo que falleció en el hospital 2 de Mayo. También es una falla respiratoria y tenemos esa dificultad de confirmar siempre si no se hacen pues necropsias a un diagnóstico más definitivo. En este caso, si hay compromiso pulmonar directo, por ejemplo, ¿no? Que es lo que se sospecha. Muchísimas gracias, Cristian. Enseguida tenemos un caso presentado por el doctor Jean-Paul Dipa del Hospital Carlos Alberto Seguín de Salud Arequipa. Trata de un caso también complejo con necrosis también en el área genital. Muy bien, ahí está compartiendo el doctor. Buenas noches, doctores, buenas noches. Jimmy, buenas noches, te escuchamos bien. Cámara, bueno, creo que la cámara, tengo dificultades con la cámara, me muestra un mensajito en el cual dice, la cámara no está conectada. Bueno, quería compartir la pantalla, no sé si se puede visualizar. Sí la vemos. Bueno, doctores, mucho gusto, gracias por la invitación. Quería presentar también un caso que nos ha pasado en Arequipa. Es acerca de un paciente varón de 35 años, de grado de instrucción superior, ¿no? De profesión veterinario, estado civil casado, 2 hijos pequeños, ¿no? El dato de la orientación sexual es un dato que al final lo tuvimos,
Pero antes de empezar este caso, es que estoy bien sorprendido con el caso que ha presentado el doctor Cristian Resurrección, porque hay similitudes en este caso y quisiera que esté atento el doctor, ¿no? Y todos, para todos ustedes, ¿no? Cómo va desarrollándose el caso que nosotros también hemos presentado, esta vez vamos a presentar. Bueno, no tiene antecedentes epidemiológicos de importancia, ¿no? Niega viajes, incluso negó un contacto con pacientes o personas con algunas erupciones, ¿no? Vacunas ok, le dio una enfermedad COVID leve, pero ha mencionado que se había hecho un chequeo por unas probables hemorroides, unas posibles hemorroides unos meses atrás, ¿no? Y no presenta enfermedades crónicas, es una persona activa que trabaja, bueno, en una municipalidad y tiene su familia, su hogar, y todo aparentemente normal, sin antecedentes de importancia. La enfermedad comienza más aproximadamente la segunda semana de septiembre, ¿no? Refiere que ha participado de una reunión y probablemente ha tenido un contacto sexual, hecho que también no nos mencionaba, no nos confirmaba, ¿no? Era un poco reservado en esas cosas, en dar información. Pero él o sea, sí colaboraba con el examen, no era amable, ¿no? Y en el mes de septiembre, a partir del 20, más o menos 20 de septiembre, presenta todos los síntomas clásicos que se describen, ¿no? Con fiebre, dolor de garganta, malestar, ¿no? Acude a urgencias, lo atienden ambulatoriamente, le dan algunos sintomáticos, nuevamente retorna, pero ya con lesiones, y esa vez, en ese momento ya se le considera como un caso sospechoso, ¿no? Un caso probable por algunas lesiones que probablemente hayan visto algunos médicos y se le toma la prueba, ¿no? Entonces, él ha estado con aislamiento y monitoreo en su domicilio. Su aislamiento y monitoreo ha presentado evolución desfavorable, ¿no? Con síntomas de dificultad respiratoria leve y que persistía un poco de malestar, ¿no? Motivo por el cual el seguimiento decide su hospitalización. Y además ya se sabía ya que su prueba había salido para monkeypox positiva. Entonces, el paciente, ¿no? Ingresa estable y con algunas lesiones ampollosas en lo que era en rostro, tórax, abdomen, miembros superiores, miembros inferiores y la región genital, ¿no? Básicamente fueron los motivos por los cuales se ha hospitalizado, ¿no? La insuficiencia respiratoria leve y la lesión genital, ¿no? Anteriormente habíamos tenido dos casos, ¿no? Yo había observado dos casos parecidos, ¿no? Donde la región genital venían con gran inflamación, ¿no? No tan dolorosas, incluso este caso del paciente no refería dolor solo a la palpación, a nivel de la región inguinal bilateral tenía dolor a la palpación. Incluso podía miccionar con esas imágenes que ustedes están viendo, él podía miccionar, ya estando hospitalizado, era independiente, ¿no? En su habitación, ¿no? Y por estas lesiones en la mucosa oral se le había hecho una prueba de ELISA para VIH como sospecha, y además ya nos había mencionado que había tenido una pérdida de peso, había estado con algunos signos de fatiga desde hace varios meses, ¿no? Y la prueba de VIH salió positiva, ¿no? Entonces ya teníamos, eso salió después de la prueba de monkeypox, ¿no? La prueba de VIH salió positiva. Entonces ya teníamos los dos diagnósticos, ¿no? Y el paciente, más o menos, con estas lesiones que ven ustedes en las fotografías, en las imágenes, perdón, ya teníamos unas lesiones de unos 2 a 3 semanas aproximadamente, ya tenían estas lesiones que ustedes pueden observar, ¿no? Ya era, con estas imágenes, más o menos nos remontamos al 12 de octubre, ¿no? Desde septiembre habían pasado unas 3 semanas, ya estábamos 12 de octubre, el paciente estaba hospitalizado. Y bueno, al principio yo lo había evaluado, ¿no? Incluso había visto la tomografía pulmonar que vamos a revisar. Les voy a mostrar en un video con un pequeño compromiso, o sea, no me parecía realmente nada de importancia o de gravedad, ¿no? Pero sí las lesiones en el cuello, en el cuerpo, eran unas lesiones bastante grandes. Entonces,
vamos a ir viendo las lesiones, cómo ha empezado el caso, ¿no? Entonces ya estábamos aquí a las 3 semanas del monkeypox, según la cronología, ¿no? Las lesiones en las manos. Ya, y bueno, hasta ahí yo pensaba que el paciente, como los dos casos anteriores, iba a evolucionar de la misma manera, ¿no? Solamente darle tiempo, una cobertura antibiótica, el oxígeno, la hidratación, ¿no? Y claro, me preocupaba la parte de la región genital, ¿no? Y las adenopatías, que no eran tan dolorosas, ¿no? En este caso el paciente prácticamente no se quejaba de nada, menos que le preguntes, ¿no te duele? A la palpación y bueno, un poco de dolor. Tampoco ya presentaba estos síntomas de catarro o fiebre, ¿no? Hacía temperaturas de 37,5 y espaciadas, ¿no? Digamos, cada 2 días o cada 3 días hacía una temperatura de 37,5. Entonces, bueno, hasta ahí me parecía que se iba a comportar de alguna manera, ¿no? Solamente me preocupaba esta lesión. Esta lesión que estaba empezando a necrosarse a nivel del pene, ¿no? Las dos pacientes anteriores que yo había podido ver, ¿no? Tenían un componente así, de esa manera, ¿no? Pero no, claro, no tenían esa escara necrótica, ese tejido necrótico, y pudieron salir, ¿no? Entonces yo también tenía las esperanzas de que este paciente, ¿no? Con el tiempo no podía salir. Todavía estábamos en tomar decisiones, ¿no? Para esto ya había salido su CD4, estaba en 49, y su carga viral estaba en 157,000. Ese dato es importante, quería que lo vean. Entonces acá teníamos los exámenes. Los exámenes iniciales era un hemograma prácticamente dentro de lo normal, ¿no? Una PCR en 26, perfil hepático, todo básicamente dentro del normal, la creatinina, la glucosa, ¿no? La serología también para hepatitis negativo, y pues, su segundo ELISA positivo, y el CD4 y la carga viral estaban en CD4 en 49 y la carga viral en 157,000, ¿no? Bueno, acá tenemos la imagen de la tomografía de tórax, ¿no? Que mostraba una, eh, una obturación, ¿no? Un derrame a nivel de mi tórax izquierdo, ¿no? Y bueno, no lo puede poner acá la tomografía del campo pulmonar, de la ventana pulmonar, que también no tenía mucho compromiso. Unos tractos, ¿no? Una trama bronquial acentuada, o sea, no me llamaba mucho la atención. Luego, el tratamiento también inicialmente fue cubierto con ciprofloxacina o clindamicina, la sulfa era profiláctica, fluconazol era para dosis de candidiasis orofaringia, la hidratación, ¿no? Estaba con dieta blanda, pero después de la primera semana de hospitalizado comenzó a deteriorarse, ¿no? Aquí tenemos el paciente ya un poco más postrado, ya no se levantaba mucho, ya no podía deambular, ¿no? Sentía mucha fatiga, y las lesiones comenzaban a aumentar de tamaño, ¿no? Se le rota antibióticos a meropenem con vancomicina, y se le inicia el tratamiento Targa con tenofovir, entricitabina y Favirex, y lo tolera, ¿no? Entonces, de esa manera estábamos manejando al paciente, ¿no? Inicialmente que estaba de esa manera, recuerden la foto anterior que les había mostrado, y las lesiones eran bastante grandes, ¿no? O sea, había visto los reportes anteriores, ya que en Arequipa no hemos visto mucha serie de casos como lo que ustedes tienen, ¿no? Y bueno, pero lo que más me preocupaba era la lesión genital, que la necrosis no, al contrario, no estaba desmejorando, ¿no? Estaba empeorando, ¿no? Los tejidos necróticos habían aumentado. Entonces el paciente, nosotros ya teníamos una conducta a seguir, ¿no? La cual era hacer las interconsultas a urología, ¿no? Para ver la posibilidad de un manejo de debridación quirúrgica, que estábamos planteando a urología, ¿no? O a cirugía, para que puedan ver el tema ante un probable caso de una gangrena de Fournier. Pero el paciente evoluciona desfavorablemente con una insuficiencia respiratoria, ¿no? Y eso es lo que me ha llamado
la exposición anterior del doctor Cristian, ¿no? Donde también nos hace un caso súbito, o rápido, no súbito, pero ha sido rápido. En cuestión de 2 días nos hace un cuadro de insuficiencia respiratoria severa, ¿no? También lo que he observado y lo he puesto yo en el observatorio, en el chat, fueron estas fotos que me llamaron la atención, ¿no? Luego de haber estado 4 semanas con el monkeypox, comenzaban a salir nuevas lesiones. Y la región perineal, la región genital, ya, y como verán ustedes, el pene, toda esa zona de los tejidos estaban ya bastante necróticos. Y acá tenemos la tomografía, ¿no? Este caso sí es parecido a lo que ha mencionado el doctor Cristian, ¿no? Porque también tiene un velamiento del hemitórax izquierdo, coincidentemente, ¿no? Nos ha hecho esto, ¿no? Mientras nosotros estábamos enfocados, ¿no? A retirar el foco infeccioso de necrosis que estaba a nivel de la región genital, ¿no? De la necrosis de tejidos o partes blandas, el paciente nos hace un velamiento de campo pulmonar izquierdo, el cual pudimos hacer la interconsulta a cirugía de tórax y ellos nos han ayudado a hacer el drenaje torácico. En el líquido que se ha obtenido, no ha crecido el cultivo, no ha arrojado un crecimiento para algún germen, no se ha aislado nada, ha salido para un empiema, ¿no? Aquí tenemos, ¿no?, el hemitórax izquierdo. Y bueno, el paciente se nos deterioró y nos ganó. O sea, de lo que nosotros estamos enfocados, de repente no a ver la parte genital, perdón, que está con la necrosis, la gangrena, a descartar una gangrena de Fournier. El paciente hizo una insuficiencia respiratoria por ese velamiento probablemente, ¿no? Y nosotros lo tuvimos que pasar a la UCI. En la UCI fue intubado y finalmente el paciente fue intubado el 26 de octubre y el 27 ha fallecido, ¿no? Lamentablemente por un paro respiratorio. Entonces, la discusión que quería hacer, ¿no?, era acerca del diagnóstico y el manejo, ¿no?, del paciente, ¿no? Primero, inicialmente se ha comportado como un caso clásico, como los anteriores, ¿no? De repente había un compromiso mayor a nivel genital, porque ya hemos visto varios casos donde también los monkeypox presentan lesiones genitales, ¿no?, extensas, con un compromiso moderado, ¿no?, en la zona del pene, del escroto, ¿no? Y en este caso se ha comprometido más, ¿no?, todos los tejidos, como habíamos visto en las fotos, las imágenes. Pero finalmente, cuando nosotros estábamos por orientarnos por un manejo quizás quirúrgico, todavía estábamos valorando, ¿no?, para debridamientos, etcétera, estábamos en ese plan de hacer un plan quirúrgico. El paciente hace una falla respiratoria, ¿no?, de 2 días, ¿no?, y nos obliga a bajarlo a la UCI, ¿no? Y en la UCI fallece, ¿no? Entonces, esto que sea, bueno, se suma a lo que el anterior caso que tuvieron también el doctor Cristian, ¿no?, donde las imágenes también son grandes, he visto que tiene lesiones en el rostro, en el labio, ¿no? Claro que ese paciente tenía lesiones bien dolorosas, las lesiones genitales habían disminuido, en este caso habían aumentado, ¿no? Bueno, algunos casos, estudios donde, eso lo voy a pasar rápido, no quería ver. En este paciente, me decían no es gangrena porque no tiene, no había, en el informe de la tomografía no presentaba gas, pero todavía me queda la duda, ¿no?, de que es una gangrena de Fournier, ¿no? Entonces, finalmente había estado haciendo una revisión de ello, pero o sea, en conclusión, bueno, para mí, o sea, para mi participación aquí, ¿no?, acerca de los casos especiales, ¿no?, de monkeypox, era la difusión, ¿no? Tener este tipo de reuniones y compartir experiencias con los colegas, ¿no?, y poder mejorar la toma de decisiones, ¿no?, y el diagnóstico y el manejo de las complicaciones. Y también ver que en algunos monkeypox, no todos, pero pueden ser unas potenciales bombas de tiempo, ¿no?
y nos puede correr el riesgo de convertirse en una complicación severa, ¿no? Y no debemos descuidar los detalles clínicos, ¿no? Que manifiesta el paciente. No todos se van a comportar igual, ¿no? Eso es lo que a mí me enseñó este caso, ¿no? Porque pensé al inicio que, en un inicio, ¿no? Verlo el paciente estable, tranquilo, ¿no? Podía él superar el caso, ¿no? Y darle un tiempo, ¿no? Con la cobertura y el tratamiento adecuado. Sin embargo, esto me ha demostrado que no es así y un paciente común que y cual fuera el caso, se puede deteriorar, no puede complicarse. Y también acerca de las lesiones eruptivas. Son la puerta de entrada a gérmenes y nos puede provocar infecciones de partes blandas como la gangrena que les he presentado en este caso, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Si alguno tiene una pregunta, pero sí, o sea, resaltar, ¿no? Que antes de presentar el caso sí me ha llamado la atención, me sorprendió bastante con el caso del Hospital 2 de Mayo, creo que del doctor Cristian, que tuvimos realmente prácticamente el mismo, un final parecido, un final similar, ¿no? Donde se hizo una insuficiencia respiratoria, un velamiento de mi tórax izquierdo, pasaron a UCI y han fallecido. Entonces, eso es lo que quería, bueno, me ha sorprendido de esto, ¿no? Pero y están el material, las imágenes están para ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Jimmy. En realidad el objetivo es eso, ¿no? Yo creo que todos de alguna manera estamos aprendiendo. Te comparto que algo que escuché de las presentaciones de los casos brasileños que han sido presentados hace poco. También hay la duda respecto a intervenir quirúrgicamente. La poca experiencia que hay, digamos, 2 casos donde sí hicieron una intervención quirúrgica, parece que no va bien. Es decir, ellos apelan a que esto podría ser un efecto citopático directo también. Y en los 2 casos donde sí manejaron quirúrgicamente, fue peor, digamos. Es muy poco para decir que eso es una experiencia trasladable al resto, pero están optando por un cuadro conservador por estas lesiones necrotizantes, donde se puede hablar incluso de lesión citopática directa del diente. Y lo mismo, por supuesto, con lo que estás manifestando de los cuadros pulmonares, ¿no? Realmente muy, muy interesante, se parecen mucho a otros casos. Muy bien. Rapidito preguntan por acá si hay algún dato sobre familiar, creo, del paciente. Creo que manifestaste algo, si hay algún dato, si hubo contagio de la pareja o algo. Sí, a ver, en ese punto, el paciente me manifestó que él se había aislado, ¿no? Cuando vio las lesiones, ¿no? Cuando había hecho unas evaluaciones en forma ambulatoria y le habían hecho la prueba, entonces ya se había aislado y felizmente sus familiares, nadie tuvo, o sea, no sufrieron contagio, ¿no? Sus hijos, su esposa, ¿no? Qué bueno. Sí, bueno, también preguntan si lo mismo se ve en lesiones en pacientes que tienen inmunidad, digamos, normal del VIH. En realidad, no hay muchos reportes de pacientes que tengan un buen CD4, carga viral con este tipo de manifestación. Muy bien. Entonces, vamos a avanzar. El siguiente caso está a cargo del doctor Juan Carlos Castro. Él va a presentar un caso también del Hospital Daniel Alcides Carrión con complicaciones genitales. Juan Carlos. Juan Carlos, estás con el micrófono apagado. Ok, ya, disculpen, buenas noches nuevamente. Juan Carlos, muchas gracias. Estimados colegas, un gusto nuevamente poder compartir con ustedes la presentación de un caso en el Hospital Carrión. Vamos a... Ok, me interrumpe si es que no se deja ver las diapositivas. Entonces, en este caso, bueno, se trata de un paciente, de un varón que ingresó al servicio, al consultorio de viruela del mono, ¿no? de síndrome exantemático, el día 2 de septiembre. ¿No? Se trataba de un varón de 51 años, según lo afirmó el paciente, de conducta heterosexual, pero que sin embargo admitía que era usuario frecuente de trabajadoras sexuales, ¿no? Refería un tiempo de enfermedad de más o menos un mes previo al ingreso, caracterizado por la aparición de lesiones papulopustulosas en diferentes regiones del cuerpo, ¿no? En manos, troncos, extremidades en general y sobre todo en regiones genitales, las cuales fueron evolucionando a costras, ¿no?
Ahora, vean ustedes en estas primeras fotografías las lesiones en el rostro, ¿no? Tiene la característica ya de un desprendimiento de costras, ¿no? Es decir, este paciente cuando ingresa, ya, como él mismo lo mencionó, más o menos a un mes de inicio del exantema, ya presenta, ¿no?, una evolución aparentemente favorable en las lesiones cutáneas. Sin embargo, todavía en algunas regiones del cuerpo se observaban, ¿no?, las lesiones pustulosas y la presencia de algunas costras. Pero el motivo de ingreso es básicamente porque un par de semanas antes de llegar al hospital presentaba dolor a la micción e inflamación en pene, ¿no?, a nivel sobre todo del prepucio. Y es esto es lo que se encuentra, ¿no? Una notable inflamación, edema a nivel del prepucio, ¿no? También con presencia, se observa, ¿no?, una presencia exudada a nivel de lo que se puede observar del surco balano prepucial, ¿no? Hay una fimosis, ¿no?, patológica evidente, ¿no? Se distingue la presencia de secreción purulenta, ¿no?, en las imágenes. Para esto ya el paciente el día 29 de agosto, o sea, previamente ya se le había tomado la muestra de lesión, ¿no? Y en el cual se identifica, ¿no?, el DNA del virus, viruela del mono, ¿no?, positivo. Entonces, cuando ingresa el paciente, los exámenes auxiliares, ¿no?, observamos aquí, por ejemplo, en el hemograma, ¿no?, el paciente no presentaba leucocitosis, tenía valores de rango normal de neutrófilos, linfocitos, una anemia discreta, ¿no?, 11.9, plaquetas normales, glucosa 115, urea, creatinina en valores normales. Cabe mencionar que el paciente no se encontraba en ayunas. En cuanto a la proteína C reactiva, sí estaba elevada, deshidrogenasa láctica normal, transaminasas normales, la fosfatasa alcalina estaba normal, disculpen que aquí omití poner el resultado, y se observó sí una albúmina en el límite inferior y las globulinas también provocando una inversión de la relación con la albúmina. Colesterol normal y triglicéridos incrementados. Prueba RPR para sífilis no reactivo, y se le hizo una prueba rápida para VIH en el hospital, la cual resultó positivo, una prueba rápida para hepatitis B negativa, y para ese día, bueno, se le tomó una muestra para biopsia de piel a cargo del servicio de dermatología, y el informe posterior señaló que se trataba de una foliculitis aguda necrotizante de la unidad pilosebácea, ¿ok?, con hallazgos histológicos de infección por poxvirus, ¿no? Esta biopsia fue tomada de una de las extremidades, ¿no?, de uno de los miembros superiores del paciente. Al día siguiente, bueno, se le realizó una prueba de ELISA para VIH, la cual resultó reactivo, ¿no? Se hizo un antígeno de superficie saliendo negativo, y en el examen de orina se encontró leucocituria, presencia de piocitos y gérmenes UNACRUS, ¿no? Cabe mencionar que de esa muestra de orina se realizó un urocultivo en el cual se identificó Escherichia coli, pero con presencia no más de 80.000 unidades formadoras de colonias. ¿Cuál fue la evolución de este paciente, ¿no? El día 3 fue visto por urología, en el cual determinan la presencia de un edema de prepucio, solamente indican manejo médico con fenazopiridina para aliviar las molestias urinarias, y el uso de una crema polivalente, es decir, la asociación de corticoide con antimicótico y antibacteriano cada 2 horas por 5 días, es lo que sugirió, ¿no? Que sin embargo no se siguió esa recomendación por parte del servicio. El 5 de septiembre, evaluado por oftalmología, ¿no? Sobre todo también ya sabiendo que el paciente también tenía VIH, se encontró un fondo de ojo normal, y vaciloscopía en esputo se le pidió en 2 muestras saliendo negativas, ¿no? El paciente inició cobertura con antimicrobianos, oxacilina endovenosa, el cual recibió durante 4 días de su hospitalización, y ciprofloxacina se inició un día antes de la hospitalización, ¿no?, por vía endovenosa. Para el 6 de septiembre ya se cuentan con los exámenes del recuento de linfocitos CD4 en 132, y carga viral 568.000 copias, ¿no?, por mililitro. Cabe mencionar que estos resultados se obtuvieron prontamente porque en el laboratorio de referencia del Callao felizmente se contaba y se cuenta con los insumos para hacer las pruebas, ¿no? Entonces el día 6 se procedió al alta del paciente en vista de su evolución favorable, ¿no?, con dieta blanda traumática porque había lesiones en cavidad oral.
ciprofloxacina y clindamicina de manera ambulatoria por vía oral durante 7 días y continuar también con la fenazopiridina por 7 días más, ¿no? Ahora, el paciente fue de alta con disminución considerable del dolor, de las molestias urinarias principalmente. Ya de manera ambulatoria el paciente fue atendido a través de teleconsultas, ¿no? El día 12 de septiembre fue evaluado de esta manera, se determinó que se encontraba con una viruela del mono aún en fase eruptiva, una balanitis complicada y la infección VIH aún sin terapia antirretroviral. Entonces, se le indicó continuarle con la cobertura antimicrobiana establecida, es decir, ciprofloxacina con clindamicina durante 10 días más, y además el inicio de terapia antirretroviral con el esquema tenofovir, lamivudina, dolutegravir, ¿no? El cual empezó el día 13 de septiembre. Ahora, el paciente regresa al hospital, ¿no? Al módulo de atención de exantemáticos el día 21 de septiembre, ¿no? Y básicamente reingresa por una infección en la región genital, una infección sobreagregada, para lo cual el paciente refería nuevamente dolor intenso en la zona genital, ¿no? Además de incremento de dolor en algunas de las lesiones extragenitales, ¿no? Este era el aspecto de las lesiones el día 21 de septiembre. Noten ustedes la diferencia con respecto a las características de las lesiones el día 2 de septiembre, cuando ingresó por primera vez al hospital. Es decir, de lo que estaban ya desprendiéndose las cosas, nuevamente presenta una reaparición, ¿no? De las lesiones costrosas, ¿no? Con rasgos necróticos también, ¿ok? Como ven ustedes en las imágenes de acá, también igualmente, por ejemplo, en uno de los miembros inferiores, presencia también de exudado en algunas de las lesiones, ¿no? Como ven ustedes acá, nuevamente, ¿no? Presencia de lesiones activas de viruela del mono. El mismo día 21 de septiembre, otras lesiones corporales, ¿no? A nivel de la región dorsal, con algunas con algo de flogosis, ¿no? El cuero cabelludo también. El paciente refería para ello dolor en la región dorsal también en las lesiones, otras lesiones, por ejemplo, en el intertrigo, en los pies, ¿no? Algunas con presencia de escaso exudado. Y en la región genital, que fue el motivo por el cual regresó el paciente, ¿no? Refiriendo dolor, presentó nuevamente signo de fimosis, una lesión necrótica, ¿no? A nivel del prepucio, en la parte externa, retrayendo ya un poco el prepucio, que una maniobra que resultaba realmente dolorosa para el paciente, ¿ya? Se observa estas características, presencia de exudados, signos de necrosis, ¿no? Vemos con más acercamiento la extensión de la lesión necrótica, ¿no? Con la presencia de exudado, del mismo modo acá, algún ligero edema testicular, o a nivel escrotal, perdón. Y se inició, ante ese cuadro, se inició cobertura con ceftazidima y vancomicina por vía endovenosa, asumiendo ya el riesgo de infecciones por agentes intrahospitalarios, ¿no? Se decidió continuar con el tratamiento antirretroviral establecido. Para esta fecha ya recordemos que el paciente tenía 8 días de tratamiento antirretroviral, y se agregó la profilaxis con trimethoprim, sulfametoxazol, pese a que, no había presentado todavía una patología indicadora, pero en virtud del CD4, ¿no? Este es el mismo día, 21 de septiembre, cuando se hacen las curaciones, se trata de retraer el prepucio, observándose una lesión bastante profunda, ¿no? Disculpen, bastante profunda en el surco balano prepucial, una úlcera muy profunda, como ven ustedes, acá ya se limpió parte del exudado que estaba presente. Unos días después, el 26 de septiembre, fue evaluado por cirugía general, quienes consideran, como ya coincide en otros hospitales, ¿no? Generalmente no desean intervenir en los servicios quirúrgicos, indicaron que no era tributario de manejo quirúrgico de urgencia, que más bien debía ser evaluado por urología, quienes a su vez determinan que la presencia de una lesión ulcerada en prepucio solamente recomienda curación diaria con sulfadiazina de plata y que no ameritaba cura quirúrgica. El 27 de septiembre, ¿no? Presenta, ¿no? Estas lesiones con estas características, ¿ok? A nivel de la cavidad oral, ¿no? Presenta al paciente algo de disfagia, ¿no? Algo de exudado también.
Y a nivel genital, vemos una disminución, ¿no? Aparente de las lesiones, del exudado sobre todo. Ahí, luego de la curación se producía el sangrado, ¿no? Discreto en esta zona del surco balano prepucial. Y para el día 28 de septiembre, ya cuando se realizan las curaciones, vemos que el aspecto de las lesiones son bastante, demuestran una mejoría importante, ¿no? Y en vista que ya no se había descartado la posibilidad de manejo quirúrgico, y habiendo cumplido ya 8 días de tratamiento con la cobertura ceftazidima y vancomicina, se decide dar el alta al paciente y rotándose a cobertura vía oral con ciprofloxacina y clindamicina. El paciente continuó con su manejo ambulatorio, presentando ya a través de teleconsultas, presentando ya mejoría del cuadro clínico. Bueno, aquí yo considero que es importante en primer lugar, como lo señaló Eduardo Matos al inicio de esta actividad, que sí se podría considerar que la viruela del mono constituye una enfermedad oportunista, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente las formas más severas o más dramáticas del cuadro las estamos viendo principalmente en personas inmunosuprimidas, ¿no? No la estamos viendo o hemos visto cuadros muy leves, muy discretos en personas con VIH, pero que ya tienen recuentos de linfocitos CD4 en valores superiores, ¿no? Entonces, guarda relación directa con el grado de inmunosupresión que presentan los pacientes seropositivos, al menos los pacientes con VIH. Ahora, la posibilidad de que, por ejemplo, pueda tratarse también o puedan manifestarse la viruela del mono, sobre todo como una síndrome de reconstitución inmune, es lo que habría que determinarlo también, ¿no? Habría que determinar si esta enfermedad se puede considerar como tal, ¿no? Bueno, agradecer a la residente de primer año, ¿no? Por el apoyo con la presentación del caso y bueno, gracias también por su atención, lógicamente, estamos llamados a responder a cualquier inquietud. Juan Carlos, muchísimas gracias. Otro caso muy interesante de cómo responden también los pacientes con afección cutánea o genital, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Carlos. Ok, A muchas continuación, gracias. tenemos la presentación del doctor Miguel Villegas. Él ha resumido un poco los casos que están notando actualmente en Lambayeque, el Hospital Regional de Lambayeque. Así que nos va a hacer una presentación corta también sobre lo que se está observando, digamos, en estos momentos. Miguel. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches con todos. ¿Me permite compartir? Claro. ¿Se puede? ¿Puedo? Sí, sí, puedo. ¿Ven la presentación? Todavía no. No, no puedo compartir, Juan Carlos. A ver, a ver. Ahí está. ¿Se ve? Sí, ahora sí. Bueno, avanzada la hora y considerando los casos anteriores, vamos a hacer un recuento rápido porque la experiencia acá en Chiclayo, en la región Lambayeque, es corta aún, ¿no? Bueno, iniciada la alerta epidemiológica, lo que nosotros diseñamos rápidamente era un flujo de atención en el hospital que incluía la atención de casos probables para su muestreo y atención clínica correspondiente, ¿no? Y su reporte epidemiológico también. Entonces, lo que tenemos ahora en Lambayeque es que tenemos 38 casos confirmados de monkeypox virus, ¿no? Desde el 5 de agosto hasta el 7 de noviembre, que está la data, en Lambayeque. De esos 38 casos, en nuestro hospital hemos visto 18 casos, ¿no? A todos los casos los hemos seguido un poco más minuciosamente. Desde el 5 de agosto que se notificó el primer caso en el hospital hasta el 2 de noviembre, que ha sido el último. Bueno, todos los casos son varones, también todos los casos son varones que tienen sexo con hombres. La edad
el rango de edad que tenemos es de 19 a 46 años, con una media de 32 años. 16 de los 18 casos son VIH positivos, los 2 son VIH negativos y de los 16 positivos, uno fue diagnosticado junto con el diagnóstico de monkeypox, ¿no? 14 de los 15 pacientes que tenían CD4 reciente tenían CD4 mayor de 200, es decir, tenemos casos en pacientes no tan inmunosuprimidos, ¿no? O sea, no hay casos de pacientes inmunosuprimidos severos, ¿no? Significativamente, ¿no? De ellos, lo que hemos visto que la mayor cantidad de casos presenta fiebre, 15 a los 18 declaró haber presentado fiebre. La adenopatía es menos frecuente, solamente en el 38%, 7 de 18 casos. Lo que sí es bastante frecuente, dado el tipo de transmisión que se está viendo, es que la lesión genital o perianal es muy común, ¿no? En 14 de los 18 casos encontramos lesiones de este tipo, ¿no? La faringitis también es menos común. Y 8 de los 18 pacientes que tamizamos tenían criterios clínicos epidemiológicos para diagnóstico de sífilis, no solo por el BDRL positivo, a títulos más de 1 en 8, o si eran menos de 1 en 8, que no hayan tenido tratamiento, que requirieron tratamiento. Y una de las cosas que también vemos dentro de toda la analítica que estamos pidiendo es que más del 60% tiene PCR elevado, ¿no? Al momento que hacemos el diagnóstico. Esos son los datos generales que quería compartir un poco de manera rápida, solamente para recordar, de repente para los que estamos recién aprendiendo. La lesión cardinal de monkeypox virus es una pústula típica, pero que tiene clásicamente un halo eritematoso importante, ¿no? Después esta pústula empieza a umbilicarse y a cicatrizar por el lado central, ¿no? Este es como la lesión típica, digamos que casi es, digamos, patognomónica para el diagnóstico, ¿no? Sin embargo, no es tan así tampoco, ¿no? Dentro de las lesiones genitales que estamos viendo, lesiones genitales extensas que incluyen las clásicas lesiones que vemos en el resto del cuerpo, un poco que como están en zonas húmedas y zona de roce y sensibilidad aumentada, son mucho más dolorosas, ¿no? Y tienden también a ulcerar más, ¿no? Se presentan o se asocian con úlceras que en algunos casos podrían estar relacionados con un chancro sifilítico, pero en algunos casos, como este paciente, por ejemplo, su prueba para sífilis era negativa, ¿no? No sabemos exactamente si se debe a una infección, a una ITS como chancroides asociado o es parte del efecto citopático del monkeypox virus, ¿no? Las lesiones genitales también están incluyendo, por ejemplo, el meato urinario, ¿no? Que en este caso son lesiones bastante dolorosas, así también como las lesiones perianales, que son muy dolorosas para los pacientes, ¿no? Las lesiones genitales son muy dolorosas. Las lesiones en cara también son bastante dolorosas, como esta, por ejemplo, lesión en cara, y que como son las que a veces el paciente las manipula más y termina sobreinfectándolas, ¿no? Tenemos lesiones en labio, también hemos visto asociadas a lesiones faringias importantes, ¿no? Con exudados, por ejemplo, ¿no? También hemos tenido, bueno, el diagnóstico diferencial con molusco contagioso es un poco más fácil porque el molusco no presenta pústulas, es un poco... Y el molusco lo estamos viendo más en pacientes más inmunosuprimidos, ¿no? Al menos en nuestro caso. Lo que sí en estos últimos días hemos tenido un poco de confusión es con los pacientes que están llegando adolescentes y adultos jóvenes con varicela. Por ejemplo, esta lesión de la derecha, es un caso de un adolescente con varicela, ¿no? En cambio, la lesión de la izquierda es la lesión que es un paciente con monkeypox. A pesar de que la literatura, al menos la OPS, recalca que la diferencia entre monkeypox y varicela es la no presencia de lesiones o la poca lesiones en las palmas de las manos, hay lesiones en palma de la mano. Este es, por ejemplo, otro caso con lesiones en palma de la mano que es varicela, ¿no? Lo que al final, estos casos
un poco atípicos de varicela, que no son pruriginosas, sino son más bien un poco con lesiones dolorosas, ¿no? Y que comprometen la palma de las manos. Inicialmente puede confundirnos, pero la evolución del cuadro clínico es la que marca un poco la diferencia, ¿no? Y el aspecto epidemiológico respecto a contactos, ¿no? Eso es lo que queríamos compartir en forma rápida, la experiencia corta que tenemos aún acá en Lambayeque. Muchas gracias. No sé, de repente podemos compartir algunos comentarios después, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Miguel. En realidad, hay varias cosas que ya compartimos también la vez pasada respecto al problema que tenemos en el Perú de hacer diagnóstico, digamos, incluso por pruebas moleculares de clamilla y gonorrea, en estos casos de proctitis, ¿no? Básicamente lo que estamos haciendo en muchos sitios es dar una especie de terapia empírica, porque acuérdate que en la data mundial hay entre 25 y 30% de coinfección viral del mono con proctitis por gonorrea o proctitis por clamidia. Entonces, ellos tienen pruebas moleculares. En el Perú no tenemos. No sé cómo están manejando esta parte, cómo están viendo, ya han tenido casos de proctitis y si están usando de repente una terapia empírica o depende de la evolución, cómo le están haciendo ahí. Juan Carlos, nosotros acá utilizamos terapia empírica como diagnóstico sindrómico de ITS, ¿no? Si hay una úlcera manifiesta, aplicamos también tratamiento empírico como manda la OMS para la ITS, ya sea ulcerativa Claro. o en el caso de descarga uretral, ¿no? Así También es. hemos tenido un caso de bubón inguinal, por ejemplo, ¿no? Porque a pesar de que la adenopatía no es muy común, pero hay casos que estamos viendo con adenopatías importantes. Y hemos tenido un caso con un bubón inguinal manifiesto, ¿no? Que podría ser tranquilamente también un linfogranuloma venéreo, ¿no? Así Y es. que ha sido tratado como tal, ¿no? Así es. Ante Bueno, la estamos dificultad usando, diagnóstica. Estamos utilizando antibióticos, ¿no? Estamos utilizando doxiciclina. claro, Y lo que vemos es que las lesiones ingenitales, las lesiones perianales o rectales también, que tienen síntomas, estamos utilizando también antibiótico-terapia, porque va mejor en la evolución, estamos viendo. Y otro aspecto importante también es que para el dolor estamos utilizando tramadol, porque los AINES no son suficientes para el dolor que están manifestando los pacientes, ¿no? así es. Muchísimas gracias, Miguel. Por acá pregunta el doctor González si se ha considerado en algún momento en las lesiones severas si el uso compasivo de sidofovir. Bueno, no tenemos sidofovir en realidad, ¿no? No sé si alguien ha tenido alguna experiencia o ha pensado en usarlo de los casos, digamos, severos que ha visto. Bueno, tecovirimat de todas maneras no tenemos. También lo que dice la doctora Nidia, ¿no? Ya en las guías del Reino Unido también está bueno usar silocaína en forma de enema, sea para estos casos severos, con corticoides, ¿no? Inclusive corticoides tópicos para el dolor de la proctitis y silocaína en el OAI se lo han estado usando, la vez pasada lo compartió el doctor Álvaro. Y digamos, es una experiencia que se va generando también. Tecovirimat todavía no tenemos, no está disponible en el Perú, eso sí está claro, no lo tenemos todavía. Estudios que estén pendientes con tecovirimat, tampoco, no tenemos eso. Recién se han introducido las vacunas que ya se inició la vacunación, creo que el día de hoy. Y tengo entendido que está haciendo una especie de cohorte ahí para valorar también la data propia. Pero correcto. La idea sería investigar más estos casos. Deberíamos juntar estos casos y hacer una publicación conjunta. Sé que varios hospitales están juntando sus casos para publicarlos. Pero como ha dicho ya también Jimmy, es importante que todos compartamos estos casos porque aprendemos mucho, ¿no? Crema de corticoides, correcto, ahí está indicado en algún. Nidia dice que ha empeorado un poco las lesiones, el uso de corticoides top. Es cierto, ¿no? Hay reportes
O sea, si se empieza a usar corticoides tempranamente en las lesiones tópicas, parecería empeorar. También lo he escuchado de los brasileños, sino que están usando enemas con corticoides para el dolor intenso que produce en la zona de la proctitis. También hay poca experiencia, no se puede decir que es algo definitivo, pero que alivie el dolor y no han reportado, el Reino Unido lo reporta en una especie de guía, protocolo que tiene. Y por supuesto con lidocaína también, que está indicada. Muy bien. Ya estamos pasando las 9 de la mañana. Le agradezco a todos en nombre de la Junta Directiva de la Sociedad por estar todos presentes. Creo que hemos cumplido el objetivo de compartir esta data. Y próximamente también estaremos compartiendo otros asuntos. Recordarles que la SPEIT está lanzando el curso nacional de VIH para no especialistas, que será en la plataforma virtual del SPEIT. Y por la semana de la concienciación sobre el uso de antimicrobianos, tenemos también este curso básico de implementación de PROA en los hospitales del Perú, que será libre también, gratuito, en varias sesiones a partir del 17 de noviembre, así que están todos invitados a ver los enlaces en la página de la sociedad. Muy bien, muchísimas gracias. Damos por concluido este webinar.